bueno, toca hablar en este bloque sobre la convocatoria de ayer, que la UTEP se convocó el 9 de julio. Todos los compañeros estuvimos ahí alzando nuestras banderas y escuchando a los diferentes oradores. Pero bueno, la semana pasada, antes de este día tan importante, esta jornada que se dio ayer, hubo una asamblea de UTEP en la cual los diferentes, vamos a decir referentes, que ya no es mala palabra para mí, estuvieron hablando de cara a lo que veían y por lo que íbamos a reivindicar este pasado domingo. Y bueno, una de las compañeras que tomó la palabra en la asamblea fue Dilma Sánchez, que ella hablaba sobre nuestro trabajo en la pandemia, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que muchas veces nuestro trabajo, así como venimos hablando de las Malvinas y la invisibilización, nos pasa mucho, ¿no? De que en nuestros territorios hay mucho trabajo, pero muchas veces le cuesta a los vecinos, a las vecinas o a los poderosos, más que nada, verlo. Entonces Dilma hizo un repaso. Dina. Ay, la tengo con Dilma. Ese es Dilma. Dina estuvo hablando sobre eso, ¿no? Sobre nuestro trabajo en la pandemia, para no olvidarlo. ¿Lo escuchamos? Pudimos acompañar y cuidar a los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios donde estamos presentes. Y nuestras ramas de trabajo puso en el centro al ser humano, su salud, algo que otras economías no la ponían, ¿no? Pero también puso en el centro el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo la tarea que realizan los cartoneros y cartoneras en la Argentina, que llevan adelante la enorme tarea del cuidado de ambiente. Otro ejemplo son los polos textiles, donde reorientamos nuestro trabajo y nos pusimos a producir barbijos, nos pusimos a producir alcohol en gel, nos pusimos a producir insumos médicos. Con la rama de construcción, donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular llevan una enorme tarea que es la integración urbana en nuestros barrios populares. También trabajamos fuertemente con la producción y comercialización de alimentos, y garantizando que esos alimentos lleguen a nuestros barrios a precios justos, a precios accesibles. Ahí escuchamos a la compañera. Y también Dina hacía una intervención sobre también el rol del cuidado, ¿no? Que también es un trabajo, pero lo diferenciamos de lo que acaba de decir, pero no deja de ser bastante importante y lo fue más que nada en la pandemia, que era básicamente sobre cuidado y sobre salud, así que también lo escuchamos. Y en la rama sociocomunitaria acompañamos a vecinas que transitaban violencia de género, acompañamos a nuestros pibes que están en el proceso de consumo, cuidamos y acompañamos a nuestras niñeces, a nuestros adultos mayores, pero en el mismo tiempo garantizamos el alimento para miles de vecinos y vecinas en nuestros barrios. Todo ese trabajo lo hicimos muchos de nosotros, pero sobre todo muchas de nosotras. Estuvimos donde teníamos que estar, pusimos el cuerpo. Muchas de nuestras compañeras dejaron la vida en eso. Pero ¿saben una cosa? La desigualdad no cambió. Bueno, se escuchaba perfectamente, se entendía perfectamente de lo que hablaba la compañera. Y entre otros oradores, otros compañeros que tomaron la palabra, también estuvo Gildo Honorato, que, más que nada él habla del problema, ¿no? Que es que no se gobierna con la voz popular, ¿no? Que todas las decisiones que se toman y cómo se legisla siempre es lejos de lo que pide o lo que necesita el pueblo. Así que, si le parece, JR, lo escuchamos. Y ese es el problema que encierra la democracia argentina. No se legisla, no se gobierna, no se ejecuta con el protagonismo de la clase trabajadora. Nos dicen planeros, nos dicen piqueteros a mucha honra.
Nos dicen vagos, negros. Siempre la burguesía nos niega nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras. Resulta ser que en la Argentina hay 18 millones de pobres, 7 millones y medio en la economía popular, 4 millones en el RENATEP, y el problema de la pobreza es 1.200.000 que cobran el potencial trabajo. No se animan a discutir el problema de fondo. La agenda reivindicativa, la Ley General Tierra, Techo y Trabajo, no es una ley, es una propuesta política, económica y social para transformar el aparato productivo de nuestro país y que nos dé dignidad. Por eso la clase trabajadora hizo historia en este país. Bueno, también otra compañera que tomó la palabra fue Norma de Barrios de Pie, que más que nada también resaltaba la labor de las trabajadoras, ¿sí? Y también, con todo el respeto que se merecen los compañeros, pedía que nosotros vamos a hablar por nosotras mismas, y también reivindicaba el rol de la trabajadora, que bueno, ayer también estuvo muy presente eso, y obvio, somos pares, así que la escuchamos. Con todo el respeto que se nos merecen nuestros compañeros, pero ya no hablen más por nosotras. Nosotras tenemos nuestra propia voz. Eso lo hablamos nosotras, eso lo decimos nosotras. Ese lugar no solamente nos hemos ganado, ese lugar nos merecemos por todos estos años de lucha. Así que a mis compañeras pares, la verdad que orgullosísima de ese trabajo inmenso que vienen haciendo, y que claramente faltan derechos, sí faltan derechos, y que claramente faltan más leyes incorporar a este resumen que hicimos, sí, claramente que falta. Y nosotros todos los días, desde el lugar que nos toca estar, les demostramos realmente quiénes somos. Así que, compañeros, el 1 de mayo nos tenemos que alimentar esta unidad y sacar un poquito las mezquindades. Nos vemos en la calle. Así fue, convocando para el 1 de mayo, nos vemos en la calle, así fue, nos vimos todos los compañeros en la 9 de julio, los compañeros y las compañeras. También tenemos la palabra del Gringo Castro, que nos hace un repaso, porque esto es algo que a veces no queda claro fuera de lo que es las organizaciones y fuera de lo que es los movimientos populares, que es sobre cómo nosotros luchamos y logramos lo que fue el salario complementario en su momento, que eso no es como todos nos quieren hacer pegar a lo que es un plan, ¿no? Y ni hablar de que les cuesta muy barato, sino que si de verdad se pusiera a veces la gente que se pone a discutir, los bocones que se ponen a discutir sobre la guita que se pone, porque los pobres y porque los mantenidos, los planeros, los choliplaneros, a veces se pone más guita en otros lugares que la verdad que no nos estarían enterando o no quieren verlo. Y el Gringo lo explica perfectamente. Es salario social complementario, es un complemento a las labores sociales que hacen los diferentes compañeros, sean vendedores ambulantes, sean nuestros compañeros recicladores, y que con su trabajo diario no llegan ni siquiera a un salario mínimo. Entonces ese complemento lo que hace es que se vuelva digno lo básico y lo mínimo que podría recibir un trabajador, ¿verdad? Entonces el Gringo lo explica perfectamente y lo escuchamos. Nosotros con la ley de emergencia social, finalmente acompañados por la CGT también, le arrancamos 30.000 millones de pesos para el salario social complementario, y se instauró una institución que es el salario social complementario. Es una institución casi borrada en este momento, pero para nosotros el salario social complementario es el complemento salarial del ingreso que nos generamos. Compañero vendedor ambulante trabaja, se genera un ingreso con lo que compra y lo que vende, y por encima de eso el salario social complementario. Y así cada una de las ramas de la economía popular. Y eso es importante, poder rescatar y poder entender y poder poner claridad sobre temas que a veces
a propósito tratan de confundir, a propósito tratan de sacarnos de eje, a propósito tratan de ningunearlo, porque es la forma también de una batalla que libran contra nosotros, que es una batalla comunicacional y una batalla cognitiva. Bueno, vamos a continuar con lo que fue la previa al 1 de mayo. Tenemos algunas intervenciones más. Tenemos ahora otro audio del gringo que dice textualmente que somos los garantes de la alimentación. Y eso no es solamente el asistencialismo, ¿no?, en el que nos quieren encerrar y para lo único que nos quieren como en la urgencia para no poder discutir de cosas más importantes. No deja de ser importante la alimentación, pero sí por ahí nos quieren dejar de lado cubriendo las urgencias y lo inmediato. Y entonces eso también es laburo. Atrás de eso hay gente organizada, gente trabajando y gente que cuida y sostiene a su gente. Así que lo escuchamos en la voz del gringo. Fuimos los garantes de la alimentación, del cuidado y de la vida. Somos las y los creadores de trabajo colectivo. Para nosotros ese trabajo en los barrios, las distintas ramas, vendedor ambulante, cartoneros, ese trabajo que hacemos que nos da felicidad, es lo que tenemos que mostrar este 1 de mayo. Y yo estoy convencido que es lo que vamos a mostrar. Creo que así fue. Hemos demostrado y seguimos saliendo a la calle para visibilizarnos y para que sepan que somos los que estamos. Y creo que igualmente en la pandemia se vio bastante eso, ¿no? De ese tiempo hasta acá es donde se reivindicó nuestro sector, donde fuimos parte de la primera línea. Y ahí es donde muchos que quizás o no entendían o no querían ver nuestro rol en la sociedad, empezaron a ver que éramos los que ayudábamos, los que alimentábamos, los que estábamos, de los primeros a veces que también nos contagiamos porque fuimos los que andábamos en transporte público y etcétera, por el pueblo, porque hacíamos lo que había que hacer. Y también empezaron a entender que así era trabajo lo que hacíamos. Y que era trabajo. Que hoy estábamos hablando, porque fue un momento clave para muchos que a veces con no mala voluntad, sino podía entender qué estábamos haciendo nosotros, empezaron a entender que era trabajo genuino lo que construíamos cada día en las ollas y en los lugares de alimentación del pueblo. Exactamente, hasta nuestros cercanos. Y bueno, también el gringo Castro hacía referencia a, él llama carterización de lo que se produce, ¿no? Que hay pocos que producen, que deciden el precio de lo que se produce, y es lo que todos consumimos, pero que está concentrado en muy pocos que producen y que deciden el precio de lo que necesitamos. Entonces, que el pueblo organizado sea parte de eso, de los que producen y de lo que hace que llegue a casa en otro precio, en un precio más acorde a nuestros bolsillos. Y bueno, lo explicaba de mejor manera, así que mejor lo escuchamos. El problema es que hay una carterización en la mayoría de los bienes que se producen. Pocas empresas producen los bienes que necesitamos todos y se ponen de acuerdo en 10 minutos cuánto sale ese bien o cuánto sale ese alimento. Entonces decimos que tenemos un país que puede producir alimento para 400 millones de personas y hay un déficit nutricional de más de la mitad de la población. Esa ecuación solo se resuelve si los que garantizan el cuidado, la alimentación y la vida también discuten la producción. También discuten qué alimento le vamos a poner a la olla, qué zapatillas queremos usar, qué vestimenta nos queremos poner. Y esa discusión solo se puede dar con nosotros y nosotras. Ahí está. Muy interesante lo de cartelización, ¿eh? Bueno, y
para ir cerrando lo que fue la previa al 1 de mayo, también vamos a escuchar al gringo. Hablaba sobre el objetivo, ¿sí? Sobre el objetivo del 1 de mayo, o al menos uno de los que necesitábamos que se visibilice, que nosotros queremos discutir un proyecto de país, ¿sí? No queremos ser los que acatan, los que siguen salvando las papas después de que toman malas decisiones y que estamos ahí enfrente para hacer parche. No somos parche, queremos ser de los que deciden, de los que de verdad llevan la solución que corresponde, porque somos el pueblo y porque la respuesta tiene que ser para nosotros. Entonces la pregunta y la respuesta tenemos que ser nosotros. Y lo vamos a escuchar entonces, este último audio, al gringo. Pero nuestro objetivo, que se transforma en un objetivo político estratégico, es dar la discusión por el proyecto de país. No sé cómo decirlo el 1 de mayo, pero nosotros armamos la UTEP como un gremio que discute proyecto de país. Siempre lo tuvimos en la cabeza. No. Entonces, de esta manera es importante poder entender cómo fueron las expresiones de compañeros y compañeras cuando se votaba la participación de la UTEP en la movilización que posteriormente en el próximo bloque vamos a hablar, vamos a narrar en las voces de los compañeros y los participantes. Y que a todas luces la movilización de ayer es superadora de este encuentro que estamos relevando, ¿no? Obviamente. Me encanta que lo digamos a coro, ¿sí? Porque realmente fue una reunión muy tensa, porque es inevitable ocultar, así como estamos muy predispuestos a visibilizar eternamente lo que hace nuestro pueblo cuando se organiza y lucha, también es inocultable lo que sucede cuando el diablo mete la cola y se mete en nuestras instituciones, se mete en nuestros espacios, se mete en nuestras organizaciones y genera esta puja por las pequeñeces, ¿no? Y empiezan a discutirse cosas que tienen más que ver con dirigentes que no están a la altura respecto de lo que nuestro pueblo necesita o nuestro pueblo lucha, y que el gringo intenta ahí permanentemente generar las condiciones para la unidad, pero los márgenes se estrechan, ¿sí? Los márgenes se estrechan. Por eso, no obstante, es una mirada superadora la de ayer, aunque tampoco nos quedaríamos solamente con la visibilización de nuestro sector, digamos, ¿no? Ayer hubo un gran ausente en nuestras calles que tiene que ver con el movimiento obrero, digamos, ¿no? Totalmente. Que también tiene el movimiento obrero organizado, CGT, todo ese mundo, que también tiene claramente sus discusiones, sus disputas, sus tironeos. Y bueno, no solamente se cartelizan las producciones y los valores, sino que también nos cartelizan las subjetividades desde los poderosos y sus instituciones lacayas. Seguimos y veníamos hablando de 1 de mayo, estuvimos recorriendo un poco lo que fue la previa, ¿no? El ponernos de acuerdo, todos los compañeros, toda la UTEP que decidió participar. Nos encontramos en la 9 de julio, ayer al mediodía, con un hermoso cielo. Totalmente. Y un compartir, bueno, un poco de todo. Pero ahora... Un sentir popular muy sí, interesante, porque se veía en los rostros de compañeros, de compañeras, la alegría de saberse trabajadores, y eso también hay que rescatarlo, porque hubo una gran cantidad de compañeros, vecinos, vecinas, amigos, amigas, que se hicieron presentes, que estuvieron en ese acto, sintiéndose también parte de esta celebración que durante mucho tiempo hicieron hasta lo imposible para quitarnos de esa celebración. Sí. Del mundo del trabajo, nosotros el año pasado fuertemente trabajamos, hicimos lo necesario para poder reivindicar que somos trabajadores, somos parte del pueblo trabajador que sostiene, que sigue sosteniendo, como dijeron las intervenciones en el bloque pasado, de lo que fue la pandemia, de lo que fue los cuidados, y que seguimos trabajando continuamente.
La verdad es que el sentimiento en lo que era abajo del escenario era muy bonito, muy fraterno, muy ameno. Claro, nos reconocemos como trabajadores y ayer lo manifestamos. Salimos a la calle a festejar nuestro día, porque es nuestro día. Eso creo que se sintió bastante. También esto de la calle, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos tuvieron como ahí al margen. Nuestro lugar también es la calle, cuando muchas veces no nos escuchan, porque no es que no lo intentamos por las buenas, ¿no? Pero a veces parece que hasta que no salimos a la calle y hacemos nuestros reclamos, que suelen ser justos, son justos, nada más que no nos quieren escuchar. Entonces es la manera que encontramos desde los 90 para que nuestros reclamos sean oídos. Y bueno, en este caso fuimos a la calle para reencontrarnos con nosotros mismos y para reivindicar nuestro día, ¿no? Esto de lo que el gringo decía, de que tenemos como objetivo discutir este proyecto de país. Ayer se habló de la ley de techo, tierra y trabajo, de que todavía falta mucho. También, Chani, vos decías esto de... Ayer salimos a visibilizarnos y a seguir reclamando nuestros derechos, porque hay muchos derechos que nos siguen negando. Nada, eso también traerlo. Exactamente, siempre bajo este lema, ¿no? De pedir por tierra, techo y trabajo, y no que sea solamente una frase bonita o las 3T, qué sé yo. De verdad luchamos para tener tierra para vivir y para sembrar, un techo digno para todas nuestras familias. Sí, tenemos un país enorme con mucha tierra y hay una desigualdad gigantesca entre los que tienen muchísimas y muchísimas hectáreas y los que no tenemos ni siquiera un 10x10 para vivir dignamente con nuestros hijos. Pan, techo, todo lo que siempre reclamamos, y trabajo, que nosotros tenemos trabajo, no es que no lo tenemos. Hay mucho trabajo en nuestros territorios, lo hacemos diariamente, laburamos mucho más de lo que otros piensan, hasta nosotros mismos nos damos cuenta de que, están laburando todo el día y nuestras familias no lo dicen, pero bueno, hay que agregarle el plus de la dignidad a ese trabajo, sí, que son todos nuestros derechos, que los ganamos como trabajadores y que luchamos por eso, ¿no? Para que esos trabajos que hacemos sean reconocidos, y son reconocidos a través de todos los derechos que se merecen. Bueno, vamos a estar ahora escuchando algunos audios y no sé si Ale quería decir algo. No, y retomando un poco lo que Ale había planteado al principio, al cierre del bloque pasado, sí. Hay que hacer autocríticas también. Es importante esto porque no es que estamos bombardeando el sector popular, sino más bien estamos viendo aquellas cosas en las cuales podemos mejorar y podemos hacer énfasis y poder cambiarlas para que sea para el provecho del pueblo específicamente. Y de eso se trata lo que vos estuviste preparando, Chanita. Exactamente, y de hecho el primer audio que tenemos es el delito, que él mismo habla de ser autocrítico, ¿sí? Que no significa estar dándonos con el látigo todo el tiempo, pero sí reconocer que obviamente, como todos los seres humanos, no somos perfectos, y como todas las organizaciones no somos perfectas, pero como siempre decimos, hacemos el barco y navegamos al mismo tiempo, entonces es un aprender constante. Y también hablaba de que hay que mejorar esto, ¿no? La unidad, porque obviamente que los demás arriba así nos quieren ver, ¿no? Desunidos, entonces hay que laburar en eso. Lo escuchamos. Es una alegría que haya decenas y decenas de lugares en territorios, en lugares de base, en comisiones internas, decenas y decenas de lugares en donde han elegido hacer actividades en cuanto al 1 de mayo. Pero también no podemos eludir un profundo sentido autocrítico de que lo estamos haciendo con muy bajo nivel de unidad con los trabajadores en su conjunto y también con otras organizaciones hermanas. Quienes tenemos responsabilidades, los dirigentes, las dirigentas, no podemos obviar y cuanto menos tener un proceso de reflexión de que no hemos logrado un 1 de mayo que realmente exprese la cantidad de luchas y de sectores que hoy conforman al mundo trabajador de nuestro país. Por lo tanto, creo que nos debemos
también un proceso de fuerte reflexión y la necesidad de, como dirigentes, estar a la altura de los desafíos que tenemos por delante y que nuestro pueblo permanentemente ratifica y reitera su condición de estar al pie del cañón. Genial, se escuchaba a Lito claramente en la calle porque se escuchaba ese fondo, ¿no? Que cuando vas llegando ya te anima a estar ahí de pie y obviamente escuchando lo que decía, lo que repasábamos, esto de la autocrítica y de la unidad. Y también Lito, tenemos otro audio, habla sobre que el pueblo ya no espera, ¿no? El pueblo se organiza, el pueblo lucha, el pueblo sale, porque obviamente si estamos esperando que alguien más lo resuelva y que no es como venimos diciendo con la voz del pueblo, de verdad que hay que organizarse, hay que dar la lucha a nosotros mismos para donde sabemos que es, así que lo escuchamos. Francisco, en una de sus reflexiones, nos decía: el pueblo ya no espera, el pueblo se une, el pueblo se organiza y el pueblo lucha. Y por eso digo que hay decenas de lugares en donde nuestro pueblo hoy decidió hacer un locro, o juntarse, o tener una asamblea, porque creo que a veces hemos esperado que desde algún lado, desde alguna dirigencia, y sin correr el cuerpo de también asumir la responsabilidad de que nosotros no fuimos capaces de que hubiera un Día del Trabajador con 2-3 millones de personas, como seguramente podría ser hoy posible, en el marco de una crisis mundial, en el marco de una crisis global, en donde los poderosos nos hacen vivir y transitar una situación casi de tercera guerra mundial. La verdad que igual, y pese a tener un profundo sentido autocrítico, fundamentalmente de quienes somos dirigencias, creo que eso, que nuestro pueblo sigue adelante y que, como bien dice la frase peronista, si los dirigentes no estamos a la altura, seguramente nuestro pueblo nos va a pasar por arriba, y bien que lo haga, Con los dirigentes a la cabeza. Y bien que lo haga, obviamente, o con la cabeza de los dirigentes. Nunca más vigente, ¿verdad? Charlamos, perdón, ¿no? Pero charlamos entre los audios también, porque estamos causados, estamos medios así, entre preocupados, ansiosos, por momentos entusiasmados, digamos, ¿no? Estamos viviendo un momento único, irrepetible en nuestra historia, y me parece que charlamos en el medio de los audios que vamos pasando porque es este el punto, ¿no? Los dirigentes, no es que estamos hablando mal de una persona. Si hay algo que caracteriza este tiempo, es de la crisis dirigencial, digamos, y esto no es una enfermedad o un viento que trajo un virus, es parte de la estrategia de dominación, construida nuevamente a partir de la dictadura. Hoy hablamos de Malvinas. La dictadura, además de la guerra de Malvinas, también produjo la eliminación de nuestros mejores compañeras y compañeros que estaban precisamente previendo que esto iba a suceder en los 70 con el 4% de pobreza en este país. Y esos compañeros que luchaban en aquel momento para evitar que se instale este modelo de exclusión, de muerte, de desecho, de descarte que está funcionando ahora, gran parte de esos compañeros y compañeros fueron los que eliminaron, ¿no? Y desaparecieron en los 70. Entonces, es casi de entender el manual que la dominación utilizó para dominarnos. Y tiene que ver con haber matado una cantidad de compañeros dirigentes muy importantes, ¿sí? Y los que han quedado, los que están circulando, tienen este peso y esta crisis dirigencial. No es solamente sobre una persona, es una crisis dirigencial del concepto, del mismo modo que hablamos de crisis institucional, que las instituciones están en crisis, producto de la civilización que está en crisis. Bueno, también está la crisis dirigencial, ¿sí? Que hace que vayamos a veces 2 pasos para adelante y 4 para atrás, ¿sí? ¿Y quién nos vuelve a mandar para adelante? Nuestro pueblo. Al haber crisis dirigencial, el concepto pueblo organizado toma la iniciativa.
¿Se entiende? Y me parece que eso es lo que hay que comprender. Que no es una pose decir que en nuestro pueblo abrevamos y nuestro pueblo es el que nos muestra el camino. Es realmente el concepto. Ante la crisis dirigencial es nuestro pueblo que sin resto, porque no tiene nuestro pueblo para decir, a ver, hoy salgo, no, mañana mejor. No, cuando nuestro pueblo se caga de hambre, muestra el camino, como decía el gringo. ¿Quieren conocer cómo construye nuestro pueblo? Vengan a visitar lo que hacen en nuestros barrios, ¿no? Las huertas, donde no se podía sembrar papa, se cultiva papa, donde no podría haber cosas, se produce. Entonces, digo, me parece que esto, no sé si es claro, pero me parece que hay que insistir mucho, porque nosotros quedamos atrapados también en la lógica de los medios de comunicación masivos, que es la persona, el fulanito aquel, mirá lo que dijo el otro fulanito, y aquel que estaba acá ahora se fue para allá y ahora quiere ser diputado y no es un problema de personas, aunque claramente después hay personas ahí. Es entender que la política de dominación hoy pasa por una crisis dirigencial y que lo que realmente es revolucionario es nuestro pueblo. Cuando se organiza, lucha y avanza. Entonces me parece que esa es la clave de lo que tenemos que estar atentos. Bueno, también vigente el divide y reinarás, ¿no? Esto no es, como debo decir, no es con nombre y apellido. Como decís, después para ser funcional hay que conquistar a uno, ¿no? Engatusar, lo que sea. Pero antes, quizá lo que era la dictadura y eso, directamente mataban a nuestros compañeros. Ahora no los matan, pero los conquistan de otra manera, los dividen, los alejan del pueblo, y lo que vos decías, por más que tengan 2 años, 2 meses, 10 años de militancia, tenés que seguir saliendo al pueblo, tenés que seguir hablando con los compañeros. No es que vos llegas a un lugar, a una mesa, a un escritorio, donde sea, y te olvidás, ¿no? Esto es la conquista del cerebro, que después somos pobres contra pobres y que siempre nos quieren conquistar por ahí, obviamente, siempre cortando cabezas, conquistar a uno, engatusar a uno, sacarlo de la diaria, del pueblo, de los compañeros, del luchar, de lo que siempre decimos, ese sentido comunitario que tenemos. ¿Para qué? Para que luego de eso quedamos tambaleando y hay que volver a reorganizarnos y después nos sacan a otro y volver a reorganizarnos. Entonces es parte de la dominación y es parte de un plan estratégico que tienen desde siempre y con el que hay que poder luchar, y muchas veces no es con el de al lado, hay que luchar contra los de arriba, ¿sí? Más menos unidos, más menos peleados, con diferentes camisetas de bandera, pero con un mismo objetivo. Bueno, y ahora vamos a pasar un audio de Luciano Álvarez, nuestro compañero de la Secretaría de Organización de Movimiento Popular Los Pibes, que habla también sobre el trabajo en los territorios, y hace un gran recorrido, una introducción, un recorrido que creo que se entiende muy, muy bien en este audio. Bueno, es un poquitito más largo, pero de verdad que es interesante todo lo que plantea para poder, más o menos es un repaso de lo que venimos hablando en este bloque, pero lo hice de una manera tan fácil de entender que nada, bueno, los invito a escucharlo porque de verdad nos va a dejar ahí pensando. Cuando tenemos la suerte de juntarnos con los compañeros, con las compañeras, cuando hay plenarios, encuentros, actividades, las políticas públicas salen en 3 segundos. El nivel de acumulado, ¿no? En términos de reflexión sobre la tarea concreta, sobre el laburo, en términos de reflexión sobre cómo armar un nuevo paradigma de sociedad y todo que tiene la economía popular es gigante. Estamos hablando de compañeros y compañeras que hace 3-4 décadas vienen inventándose el trabajo, inventando la forma de discutir con el Estado, inventando la forma de discutir con la política para a los codazos, abrirnos un lugar. Entonces hay un nivel de acumulación, un nivel de conocimiento, de inteligencia colectiva, le decimos nosotros, que hemos generado el conjunto de las organizaciones en estas décadas, que solamente lo que hace falta es abrir la oreja. No es mucho más que abrir la oreja lo necesario para encontrar respuestas que realmente dan resolución a las necesidades cada vez más grandes de nuestro pueblo. En esta semana la UTEP intentó juntar la información que cada organización del sector venía trabajando, las diferentes leyes, propuestas de leyes que se habían planteado en el Congreso por cada una de las organizaciones que hoy contemplan la UTEP,
y se armó casi una propuesta de gobierno con 12 leyes que expresan la diversidad de las problemáticas en términos de tierra, de techo, de trabajo, de acceso a derechos, ¿no? El tema no es generar trabajo. El trabajo en nuestros territorios es lo que sobra. Trabajamos todo el día. No llegamos a tener conciencia de la cantidad de tiempo que trabajamos resolviendo las necesidades extremas de nuestro pueblo. El tema es que ese trabajo no tiene derechos, que ese trabajo no tiene reconocimiento por el Estado, ¿no? Y bueno, y después obviamente la estigmatización que los medios hegemónicos montan sobre nuestro sector, ¿no? Choriplanero, cualquiera de todas esas cosas que plantean para denigrarnos y para bajarnos los brazos y ponernos a la defensiva. Pero la verdad que no hay sector que tenga respuesta para los problemas de nuestra patria como el que hoy ha generado la economía popular, a cualquiera de las problemáticas, tanto del trabajo como de la madre tierra, ¿no? De la supervivencia de la especie en la tierra con un nivel de respeto y de cuidado del medio ambiente. Solamente lo hace economía popular. Bueno, sí, ¿no? Totalmente. Se entendía perfectamente con esta intervención de Luciano. Y bueno, también cerró entre los oradores el Gringo, que hablaba sobre que hay que aportar a la unidad, y eso es bastante importante, ¿no? Resaltar eso, que necesitamos conseguir la unidad de todos los trabajadores de la economía popular. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero estaría interesante escuchar. Escuchémosle. Dale. Nosotros no somos críticos y críticas de un proceso de bienestar económica. Simplemente decimos que no alcanzó para todos y todas y trajimos una propuesta, un aporte a la unidad del campo popular. Por eso empezamos a construir la CETEP en la Argentina, para hacer un aporte, nunca para dividir, siempre para aportar a la unidad, compañeros y compañeras. El 1 de mayo nosotros conmemoramos a los mártires de Chicago que dieron su vida para hacer un aporte a la unidad. Recordamos a cada uno de los compañeros y las compañeras que dieron su vida por la causa del pueblo, porque ese es el aporte que hicieron a la unidad. Y entonces, ¿por qué cuesta tanto que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de economía popular? Y que queremos tener un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Yo no soy un intelectual como para explicarle a cada uno lo que es la economía popular. Se lo quiero explicar con un ejemplo, o con varios ejemplos. Bueno, se rompía la voz el compañero Gringo tratando de pedir la unidad, de decir para qué estábamos ahí. Y bueno, cuando hablaba de los ejemplos, más adelante lo que decía Ale, ¿no? De que aún donde no se puede plantar batata, las compañeras plantaron y es la misma que usan para las ollas y sin agroecológicos y con todo lo que uno espera que sea la alimentación de los nuestros, que no sea solamente lo que siempre nos tiran por la cabeza, ¿no? Harina, arroz, etcétera. Nuestra economía popular y nuestra soberanía alimentaria, que hemos laburado también bastante los últimos años. Y bueno, también habla, justamente enlazando un poco, que hay una parte de la producción de alimentos que debería estar en las manos de los sectores populares, ¿no? Tenemos las condiciones, no tenemos la tierra, no tenemos las grandes cantidades de tierra para producir, ni siquiera para los propios, para llegar a los propios, pero si pudiéramos lograrlo, seríamos parte de esa producción, ¿no? Así que lo escuchamos en la voz rota del Gringo ya. Parece que el problema de la inflación, de la concentración económica,
todo ese proceso que no se pudo terminar de frenar nunca. Podríamos empezar a pensar en que hay una parte de la producción de alimentos que tendría que estar en manos de los movimientos populares. Lo quiero poner en discusión, solamente eso le dije. Cuando terminó el acto, la actividad, una de las compañeras viene y me dice: gringo, mirá, cuando quiera vení a ver la huerta que hicimos en el barrio, 20 cuadras de ahí. No, vamos ahora, le digo. Voy a ver la huerta. Una huerta, 4 o 5 terrenos. Es una zona muy difícil para plantar, por ejemplo, papa. Es un lugar muy difícil para plantar batata. Es muy difícil que salga. Sale en otro lado, ahí no. Bueno, la compañera producía papa y batata para poner en la olla para que nuestro pueblo coma. No había nada que explicar. Ya lo están haciendo. Ya están resolviendo el problema en nuestra patria. Los humildes, los trabajadores y trabajadoras más humildes. ¿Cómo carajo hay que explicarlo? Vengan a nuestro barrio, miren lo que hace mi pueblo y ahí van a ver lo que es construir esta patria. Y acojonante, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, nosotros lo escuchamos ayer en vivo, como digo siempre, pero es bueno también para el que no pudo escucharlo, para quizá el que no conoce la voz del gringo o lo que dice. A mí me gusta mucho escucharlo siempre. Y nada, ahora se rompía la voz tratando de explicarlo. Él dice: yo no soy intelectual para explicar la economía popular. Yo creo que no se explica. Yo creo que el que se acerca y ve nuestro laburo y ve lo que hacemos, como digo, últimamente el laburo se demuestra laburando, no hay que ser un intelectual para poder explicarlo, pero bueno, hay muchos que a veces no quieren entenderlo. Me parece que es el punto, el momento justo como para entender estas cosas que a veces uno grita, canta como consigna política o militante, ¿no? Hay que dar vuelta a la tortilla, ¿no? Hay que darle vuelta a todo, ¿no? Lo que está arriba, llevarlo abajo, digamos, ¿no? Y me parece que es esto, crisis civilizatoria, insisto, crisis civilizatoria. Esto lo dice el Papa, lo dicen los movimientos populares, lo dicen intelectuales que estudian y mucho. Crisis civilizatoria, se agota un periodo de la humanidad que no es joda, un periodo de la humanidad que fundó el capitalismo y llegó a este punto el capitalismo que se devora a sí mismo, ¿no? Y eso es crisis civilizatoria. Entonces, ¿qué significa? Que nada de lo que antes permitía hacer algo lo vas a resolver, porque estamos agonizando. Entonces hay que cambiarlo todo, y cambiarlo todo es todo, no es un poquito, cambiarlo todo es todo. Ay, pero ¿qué estás diciendo? Es que radicalizado lo tuyo, que difícil lo tuyo. Radicalizado nuestro pueblo se está cagando de hambre, 50% bajo la línea de pobreza, con un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Qué es lo radicalizado? ¿Decir que cambiarlo todo o un sistema de vida que sigue como si nada? Seguimos, ¿no? En las ciudades, el que gana un pesito sigue viviendo como si fuera lo mismo de siempre. Y mientras todo se está arruinando, y mientras hay otra guerra en curso, digo, más de 20 conflictos armados en todo el mundo. Entonces, cambiarlo todo es eso. Si los dirigentes no funcionan, hay que referenciarse en otro lado. ¿En cuál es otro lado? En nuestro pueblo. Totalmente. Ahora, ¿cómo se explica eso? Que es lo que agrega el gringo, ¿no? ¿Se puede seguir explicando? ¿O también la explicación, ¿no? Lo que estudiamos, ¿no? En la Facu, Ausi, la explicación empieza a ser algo ya que tampoco sirve. No alcanza, no sirve para nada explicarlo. O hay que ir a verlo, ¿no? Cambiamos el método. No alcanza con que alguien diga: a ver, alumno, siéntese. ¿Ve? Cuando alguien gana 2 pesos tiene que aportar. No alcanza con explicarlo, porque no funciona así. Lo que sí funciona y genera emotividad y genera lucha y pelea y que la gente se sume y que los compañeros y las compañeras se movilicen, es ver lo que sucede
en cada territorio, es ir a ver esa compañera que hace esto y aquello, nuestras compañeras de la costa que además de escuchar el programa están ahí armando su huerta, ¿no? Y mandándonos saludos porque quisiera estar acá. Bueno, están cerquita las chicas, podrían venir a saludarnos y hablar aquí al aire. No, después se pone nerviosa, che. Después, bueno, no importa, ya lo van a lograr. Se ponen nerviosa hablando pero no escribiendo. Dice esto Estelita Diskoski, que le mando un beso y le mandamos todo un beso. Solo nosotros los militantes festejamos nuestro día en la calle juntos. Los otros sectores de trabajadores están en su casa con su familia. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en otro lado, ni loca quería estar en el trabajo. Y ayer, contenta en la calle. Wow. Muy bien. Muy bien. Le mandamos también saludo a Mayra de Villa Tranquila, que nos comentaba ahí que ella estaba comiendo algo rico, algo calentito cuando comentábamos el frío. Bueno, así que pronto puede venir a cocinarse algo acá también, ¿no? O podemos ir para allá también, ¿no? Vamos para allá, obvio. Vamos a Saludos hacer a todas las GPS. compañeras. Gran cocina la de Villa Tranquila. Bueno, me parece que eso es lo que nos debiera, creo yo, ¿no? Tener que empezar a hacer nuestro norte, ¿no? En vez de estar buscando explicaciones, me parece que tendría que ser nuestro norte esto: mostrar lo que hacemos, lo que hacen nuestras compañeras, nuestros compañeros, y chamigarnos con eso, recorrer, acompañar, fortalecer, aclararle, sí, a nuestra compañera, a nuestro compañero, que no hay otro sillón más importante que el que está laburando, como cuenta Estelita, ¿no? Que el que labura en su territorio. Que no hay un ascenso social que es voy a tener un sillón más grande para apoyar el culo y que el culo me crezca bien grande y ese es mi destino, ¿no? Yo el sábado tuve una discusión medio familiar ahí, ¿no? Que claro, el objetivo de la vida es jubilarse para estar tirado sin hacer nada, ¿no? Claro, después eso saben lo que viene, ¿no? La depresión. Muy bien, la Martín Velázquez, vaya, exactamente, ¿no? Le digo porque lo padecí en mi familia y fue horrible. ¿No? Entonces, bueno, esa es la zanahoria absurda que nos da este sistema de mierda, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, ¿que laburás hasta que te morís? No, laburaremos menos, haremos otra cosita, pero seguiremos siendo parte de la movida, de algún modo, Bueno, que nos dé el cuero, ¿no? Ese también es el concepto capitalista que te dice, bueno, ya no sos útil, jubilate, Claro. te enrifan a Es que jubilarte. nosotros no queremos ganar un sillón porque somos los que nunca se sientan. Así que no queremos sillón. Gracias. Está bonita esa definición. Entonces me parece que, insisto, si hay que radicalizarse, creo que tiene que ver con esto, con dar vuelta a la tortilla realmente. Y lo que está arriba, llevarlo abajo, y lo que está abajo, vaya a saber dónde va a ir, ¿sí? Pero lo que está arriba hay que llevarlo abajo. No puede ser que sigan los poderosos queriendo ser el centro del universo. Entonces me parece que es muy interesante poder retomar estas frases del gringo, poder retomar esta autocrítica fenomenal que hace el compañero Borello, porque es un compañero que no arrancó ayer con la militancia, viene precisamente desde los 70, y ese nivel de autocrítica es acorde a una ética de militancia, digamos. Entonces digo, y no es para tirarle flores a Borello, porque nuestro coordinador nacional, digo, me parece que es algo que nos orienta a nosotros, ¿no? Y que debiéramos tener en cuenta que realmente, nuevamente, si no es con los dirigentes a la cabeza, es con nuestro pueblo a la cabeza. Y que la cabeza de los dirigentes, fíjense dónde la van a poner, ¿sí? Porque no van a encontrar lugar donde esconderse, ni como avestruz, ni como ñandú, ni como choique, que son los que andan allá en el sur de nuestra Patagonia, donde también vamos a estar dando vuelta a la tortilla cuando corresponda.